Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, en esta ocasión estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios y vamos a comenzar con el tema titulado Una lección sobre la aceptación. Por esta razón, comencemos el estudio de hoy con una oración para que Dios nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta ocasión te agradecemos que tú nos permites venir para estudiar juntos tu palabra y pedimos, Señor, de que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de hoy, que podamos entender y vislumbrar la manera como debemos ayudar a otros a conocerte, cómo debemos aprender a aceptar a quienes no conocen tu verdad y tener el amor de Cristo en el corazón. Pedimos todo esto, Señor, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús. En su nombre. Amén. En la lección de hoy, que es una lección muy especial e importante en relación a cómo debemos aceptar a las personas, vamos a usar una historia que nos dice la lección en relación a lo que hizo Cristo con una persona que tenía que ser, en realidad, es aceptada por Cristo, por el Señor, y romper esos prejuicios que habían como judío o como los judíos habían hecho en su experiencia, en su vida. Y esto es la razón por la cual el estudio de hoy se concentra en la historia que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 4, a partir del versículo 3 en adelante, donde vamos a leer lo siguiente. Dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Vemos aquí cómo el relato nos dice de que Jesús tenía que salir de Judea, iba a Galilea, pero en realidad tenía que pasar por Samaria. Vemos aquí que el relato nos muestra de que Jesús hizo la decisión de voluntariamente entrar en territorio de los samaritanos para poder alcanzar a una persona en especial. Y sabía el Señor Jesús también de que había más personas que serían bendecidos por su presencia y por su obra con los samaritanos. Pero mayormente, Cristo tenía que enseñar a sus discípulos lo que significaba realmente romper esas barreras de prejuicio y aprender a aceptar a todas las personas. No importa su posición, no importa su condición, su cultura, su pasado. Cristo tenía que enseñarles a ellos lo que significa realmente mirar a las personas con la óptica divina, con los ojos de Cristo. Y por eso vemos aquí que Cristo toma la decisión de ir por Samaria para llegar a Galilea y ofrecer su servicio, su amor a alguien especial. Por esta razón Cristo se queda a las afueras del pueblo y se queda en este pozo de Jacob para poder entonces establecer una relación con una persona que necesitaba conocer a Cristo, especialmente una mujer que tenía una condición muy triste en su vida. Era una persona rechazada, había sido prejuiciada por las personas, o mejor dicho, las personas habían tenido un prejuicio contra ella por su reputación, por su manera de vivir, por su conducta. Ella realmente era alguien catalogada en su pueblo como alguien no deseable, como una persona que no era realmente del agrado y de la aprobación de su nación. Y sin embargo, es a esa persona, a quizás la más baja de las personas allí, o una de las personas más repudiadas por parte de su aldea y de su comunidad, a la cual Jesús quiere establecer el principio de la aceptación y mostrar la manera como Cristo alcanza a quienes viven en el pecado y están en el error, pero los alcanza con el amor y la misericordia de Cristo, del poder divino. Esta es la lección más importante de las que podemos nosotros sacar de esta ilustración, de esta historia. Por eso veamos qué sucedió, analicemos cómo Cristo interactuó con esta mujer para sacar las lecciones de cómo también nosotros podemos aprender a interactuar, aprender a mirar a las personas con los ojos de Cristo. Leemos allí versículo 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Vemos en estos versículos cómo Cristo está aquí solo, está esperando que esta dama pueda llegar al pozo. Pero notemos cómo Cristo establece una relación con alguien
que también era prejuiciado contra los judíos, contra Cristo. Aquí vemos quizás los puntos más importantes, como decíamos, de la forma como alcanzar a aquellos que están realmente en separación nuestra o que no tienen ningún interés en escuchar la verdad de Dios, y también nosotros que tenemos muchas veces el prejuicio contra ellos que no viven o van contrario a nuestra manera de vivir. Pero aquí Cristo, noten ustedes, establece esta relación, establece esta amistad o esta comunicación con una petición de pedirle algo que él necesitaba. Cristo necesitaba tomar agua. Había caminado por muchas horas, posiblemente el calor del día, era el mediodía justamente. Así que la necesidad de Cristo era una necesidad real. Necesitaba tomar agua. Esta mujer que viene al pozo justamente a sacar lo que Cristo necesita es justamente en ese momento, en esa necesidad, por decirlo así, mutua, en la cual Cristo abre las puertas, establece este puente de comunicación con ella para que entonces pudiera haber una comunicación, un flujo entre ella y él. Así que Cristo, con prudencia, con mucha sabiduría, no le dice a ella nada especialmente religioso, no entra a ella con el evangelio, no entra con ella a predicarle, sino que tiene que primero ganarse su confianza. Este es el método de Cristo, que muchas veces nosotros perdemos de vista porque pensamos que el alcanzar a las personas es únicamente predicándoles y dándoles doctrina. Esto usualmente no es la manera correcta ni efectiva de alcanzar a las personas, y mucho menos con aquellos que están en realidad opuestos a la palabra de Dios o contrarios a la palabra o al conocimiento de Cristo. Por esta razón es importante que nosotros entendamos que hay que establecer estos puentes de comunicación, estos puentes de aceptación mutua. Así que esta mujer, ¿no es cierto?, se sorprende en relación a la respuesta de Cristo porque, como dice la palabra, no había trato entre los judíos y samaritanos. Por eso ella pregunta y le hace esta pregunta: ¿por qué tú me pides, yo siendo mujer, siendo samaritana, por qué tú me pides agua? Aquí también la mujer, en cierto sentido, muestra que ella, siendo samaritana y mujer, era como decir una segunda pared de separación entre Cristo, porque era judío y era un hombre, con una mujer. Recordemos que en ese tiempo había una separación entre los géneros muy marcada y una mujer por lo general nunca se hablaba con un hombre, mucho menos un hombre extraño. Y de esta manera vemos de que Cristo rompe esos tabús, esos prejuicios, pero lo hace con el tacto y pidiéndole a ella que ella pueda suplir una necesidad real de Cristo. Así también notamos de que Cristo quería valorar lo que ella podía hacer en favor de él. Quería también establecer de que esta dama no era una mujer cualquiera, una mujer pecadora, rechazada por la sociedad, como muchas veces ella tenía esa percepción y posiblemente fue la experiencia que tuvo en su aldea. Aquí Cristo la valora porque ella tiene algo que necesita. Así que en ese sentido también vemos la sabiduría de Cristo de poder ganarse la confianza y establecer un poco de confianza en ella, de sentido de dignidad propia que ella había carecido, que no tenía. Así que ella empieza a comunicarse con él y se da cuenta de que este hombre es realmente inusual y especial porque aprecia lo que ella es, aprecia lo que ella puede darle, y así es como Cristo entonces empieza a ganar una mujer para su reino, una mujer que necesitaba encontrarse con el Salvador. Notemos lo que Cristo dice y le responde a ella en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos aquí entonces la conversación que hay entre Cristo y esta mujer,
Y de hecho hay tanto en este capítulo que podemos explicar y realmente profundizar más, pero el tiempo no nos permite entrar en todos los detalles. Por esto enfoquémonos más en el aspecto de la aceptación. Notemos cómo Cristo en su conversación le responde a ella cuando ella le dijo: tú siendo hombre me pides a mí, que soy mujer, agua. Cristo le responde con una aceptación y rompiendo los prejuicios, las barreras que había entre ella y él, diciéndole a ella que él tenía un agua viva y que cualquiera que tomase de su agua, tomase de esa fuente que él podía darle, jamás tendría sed otra vez. Esta necesidad de su alma fue lo que Cristo despertó, y mostramos aquí la manera sabia, prudente de Cristo de poder entrar en su corazón, en su necesidad de un Salvador, de tratar de traer esa paz en su alma, en su ser. Notemos cómo Cristo mantiene el sentido de aceptación porque Cristo le ofrece a ella de esa agua viva. Cristo le está ofreciendo de la posibilidad de lo que ella ni siquiera sabía que necesitaba, o ni siquiera se entendía su corazón tan seco que se encontraba. Pero cuando Cristo le habla con el Espíritu de Dios, con ese poder de Cristo, de poder atraerla a la verdad, vemos allí cómo entonces ella empieza a abrirse y hablar y compartir acerca de lo que realmente ella quería, ¿no es cierto?, encontrar, y era encontrar con alguien que fuese más grande que sus antepasados, que los hijos de Jacob. Y es así entonces como vemos cómo Cristo establece esta relación, esta conversación que permite que esta mujer acepte la confianza, el amor del Señor Jesús, y también ella pueda tener la seguridad de que Cristo está allí para darle algo mejor, para poder recibir de Él algo que ella necesitaba, que su alma realmente deseaba tener y hasta ahora nunca había encontrado en este mundo. Por eso, cuando ella le pide al Señor Jesús: dame, Señor, de beber esa agua, Cristo entonces, habiendo ganado su confianza, tiene que primero establecer un llamado a ella, un llamado directo a arrepentirse de sus pecados. El Evangelio, el llamado de Dios para nosotros, siempre comienza con un llamado al arrepentimiento. Si nosotros no entendemos que el Evangelio nos llama a dejar la vida de pecado, a buscar la salvación y el perdón de Dios, estamos realmente enfocados en la forma incorrecta. Cristo establece en amor, en afecto, en aceptación, las bases para poder entonces presentar el Evangelio de redención, de amor, misericordia, pero también pidiendo el arrepentimiento y el poder dejar una vida de pecado. Por eso Cristo le dice a ella en el versículo 16 lo siguiente: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí notamos cómo Cristo sabiamente le pide a ella que reconozca su condición de necesidad de un Salvador y de un perdón. Por eso ella le dice a él: no tengo marido, y la respuesta de Cristo es más asombrosa porque le dice a ella cómo él conoce su vida, cómo él sabe qué tipo de persona, qué tipo de vida, qué tipo de pecados había recibido. Obviamente esta labor, esta parte de la historia es una parte que no debemos nosotros jamás asumir que es nuestra responsabilidad hacer con las personas, porque Cristo es el único que puede realmente hablarles a ellos directamente de sus pecados y de lo que están haciendo. Pero en una forma genérica, en una forma general, el Evangelio, cuando uno hable del Evangelio a otro, tiene que mostrar la pureza, la santidad de Cristo y la necesidad nuestra de la restauración y del perdón, de poder ser perdonados y ser transformados por su gracia. Por esto, como les digo, la experiencia personal, el testimonio de cómo Cristo nos transforma, es la fórmula para presentar el Evangelio de una forma de aceptación, y no solamente en nuestras propias vidas, pero también en la manera como hablaremos con otros, porque cuando nos mostramos como pecadores, como necesitados de Cristo, a nadie haremos excepción. Aprenderemos a aceptar a todos como Cristo los acepta, como Cristo los ve. Y por esto quiero terminar con esta cita de la pluma inspirada que nos dice: los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Que Dios en este día te permita tener esa misma experiencia de tener los ojos de compasión por los pecadores como tuvo Cristo. Que Dios te guarde y te bendiga, y nos vemos aquí mañana para continuar estudiando más de la Palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.